doctor. Mi nombre es Simara Nankay Canchi, soy estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Privada Norbert Wiener. Quería agradecer ante todos por darnos su presencia en esta videoconferencia tratado del dengue. Ahora le doy el paso para que se presente. Allá. Muchas gracias por intermedio de Mirta, muy conocido con su familia, su papá. Entonces, me comunicó ayer para tener una videoconferencia sobre el dengue en nuestro país. Mi nombre es José Aldave Pita, médico e infectólogo. Trabajo en el Hospital Román Eguá Vilpando, en Villarrica, Oxapampa. Y en este caso, pues, para conversar un poco sobre el dengue. Ok, muchas gracias. Mis preguntas son, ¿cuál es la eficacia en los hospitales con los pacientes infectados del dengue? Sí, en los hospitales, en los lugares tropicales, estamos hablando de Iquitos, Loreto, Pucallpa, en la Oxapampa, donde yo vivo, tenemos también una zona donde hay dengue, especialmente en la zona de selva, Ciudad Constitución y Puerto Bermúdez. Sí, el personal de salud, médicos, enfermeras, técnicos, todos ellos ya tienen experiencia en el tratamiento del dengue por la alta incidencia que en determinadas épocas del año se da en estas regiones. Nosotros en Ciudad Constitución tenemos solamente un centro de salud y los pacientes con dengue por accesibilidad van hasta la ciudad de Pucallpa, donde hay un hospital regional. Hay un hospital regional donde sí tienen alta experiencia, personal capacitado, los exámenes para el diagnóstico rápido y también el tratamiento correspondiente. No hay un tratamiento específico contra el dengue, no hay antivirales contra el dengue, pero sí hay los medicamentos y las medidas necesarias para estabilizar, para dar un tratamiento de sostén a nuestros pacientes con dengue. Ok, doctor. Mi siguiente pregunta es, ¿qué hace el Estado para que ya no haya infecciones en lugares más remotos de este país? Bueno, la región de la selva, donde es una zona tropical, es muy difícil disminuir la incidencia de enfermedades tropicales por el difícil acceso que tenemos allá, por ser una zona muy extensa y poco poblada. Las poblaciones son concentradas y la incidencia de estas enfermedades en determinadas épocas del año es alta incidencia, con muchos casos leves. Muchos de ellos son asintomáticos, igual que el COVID. Muchos de ellos son asintomáticos, otros son cuadros leves, otros cuadros moderados y otros sí se complican con un síndrome icterohemorrágico, lo cual conduce pues a la muerte. Ahora la incidencia de casos y la mortalidad por el dengue está un poco que no se escucha, no se conoce porque estamos más abocados a este problema del COVID. Pero si sacamos casuística sí hay una alta incidencia de infecciones por dengue de los 4 serotipos: dengue tipo 1, dengue tipo 2, dengue tipo 3, dengue tipo 4. Cualquiera de estos serotipos puede complicarse con un síndrome icterohemorrágico que se puede complicar y producir la muerte. El tratamiento, como repito, no existe, son medidas de sostén, hidratar al paciente, hacerle sus exámenes diarios, de algunos exámenes como perfil de coagulación, conteo de plaquetas, ver cómo están los riñones los órganos más afectados, como son los riñones, viendo pues los exámenes de urea y creatinina y proteínas, y también el hígado, ver sus transaminasas y otros exámenes que deben ser de control diario para ver la evolución del paciente. ¿El paciente está evolucionando bien en forma favorable o el paciente se está complicando? Entonces, nos hemos salido un poquito del contexto, pero el Estado poco puede hacer en una extensión tan grande, y con los pocos recursos que el Estado dirige a los problemas de salud en los diferentes sectores. En este caso, el sector salud siempre ha sido castigado con pocos recursos para dar solución al problema de salud. Y en este caso no es la excepción,
Por lo tanto, teniendo dos factores en contra, la zona de selva tropical extensa y donde no se puede hacer mucho trabajo y encima el Estado no hace lo que debe de hacer con recursos humanos, con presupuestos, con insumos, creo que esta incidencia del dengue en nuestro país siempre hay en aumento, mucho más cuando las poblaciones están entrando a la zona de selva. No solamente están limitados en sus ciudades, sino que entran a plena selva y ahí es donde hay la mayor incidencia de infecciones. Muchas gracias por responder mis preguntas, doctor. Ahora le daré paso a mi compañera Mirta para que le haga las preguntas correspondientes de ella. Mi nombre es Mirta Lorena Miranda Tello, soy estudiante de primer año de la Facultad de Medicina en la Universidad Privada Norbert Wiener y mis preguntas son las siguientes. ¿Qué factores hacen que un ambiente se vuelva vulnerable para ser más propensos a contraer el dengue? Muchas enfermedades tienen que ver varias cositas. Tiene que ver el huésped, el ser humano existe en esas zonas, tiene que ver el vector, el que transmite la enfermedad hacia el ser humano y tiene que ver el clima. En este caso, los factores de riesgo o los factores favorables para que se produzca y se incremente los casos de enfermedades del dengue es el clima. En zona tropical es donde vive el zancudo transmisor, el vector, que es el Aedes aegypti. Estos zancudos viven en zonas tropicales de mucho calor y eso es la selva. Eso es la selva donde este zancudo vive. Vive dentro del domicilio, vive en el peridomiciliario, afuera del domicilio, donde se producen pues las picaduras de los zancudos en determinadas horas del día. Especialmente en la mañana, al amanecer y también al atardecer, es donde estos zancudos pican. En las casas que por ser zonas de selva generalmente son casas abiertas, no son casas cerradas, sala, comedor, dormitorio, cocina, todo con su ventana, con sus puertas. Generalmente en estas casas, en zonas tropicales, son casas abiertas, sin ventanas, sin puertas, duermen en tarimas. Entonces, día y noche la población están expuestos a la picadura de los zancudos y es muy difícil, por ejemplo, proteger una casa sin paredes, sin ventanas, con mosquiteros. Pero algo se tiene que hacer, algo se tiene que hacer. Estas son las condiciones favorables para que el zancudo aumente en cantidad porque existen los criaderos. Para que existan zancudos tienen que haber depósitos de agua donde se acumule el agua dentro del domicilio, fuera del domicilio y en plena selva donde el zancudo va a poner sus huevos y de esta forma se produce en miles. Entonces, zonas favorables para que la enfermedad existe, la zona tropical, el calor, el zancudo que es el vector y el desorden que muchas veces tenemos nosotros teniendo depósitos de agua dentro de nuestras casas o afuera de nuestras casas donde el zancudo se reproduce y la enfermedad siempre va a existir y va a aumentar. Ya. Mi otra pregunta es, como usted nos explicó, el dengue no tiene cura y solo tiene tratamientos que no son específicos. Dígame usted, ¿en estos últimos años se ha estado buscando la cura para combatir el virus dengue? Sí, en muchos países, nuestros países, países felizmente que no somos muy castigados. Hay zonas de alta incidencia como es Puerto Maldonado, la selva del Cusco, la selva de Pasco, Ucayali, Loreto, Iquitos, donde hay una alta incidencia y lamentablemente en nuestro país hacemos pocos estudios de investigación para crear en este caso tratamientos antivirales o vacunas. En otros países, en el África, en el Asia, donde la incidencia del dengue es alta, sí hay estudios y han probado ya varios tipos de vacunas, pero que hasta el momento no son vacunas efectivas para ser aplicadas en intervenciones masivas. Para que un medicamento o una vacuna sea efectiva, hablamos de una efectividad del 85-90% para arriba y eso todavía no lo tenemos. Entonces, por el momento no hay vacunas para protegernos del virus, tampoco hay un antiviral, un tratamiento específico contra el virus, por lo tanto lo que tenemos que hacer es solamente estabilizar al paciente. Con las medidas correspondientes evitar que se complique. Con los exámenes diarios tenemos que darnos cuenta en qué momento este paciente está entrando en un síndrome icterohemorrágico. Va a ser un cuadro de hemorragias complicando los diferentes órganos
hígado, riñones, corazón, etcétera. Entonces, el tratamiento va en la evolución diaria del paciente, en la observación diaria del paciente para darle sostenimiento adecuado, especialmente hidratar al paciente, hidratar adecuadamente. Si es que ya hay unos trastornos de la coagulación, hacer transfusiones sanguíneas, disminuir los factores de riesgo en el tratamiento. Entonces, de esa forma se da el tratamiento a nuestro paciente, sobre todo con la observación diaria. Hay muchos pacientes que son ambulatorios, pero con asistencia diaria en consultorios. Hay otros pacientes que están complicados y sí deberán ser hospitalizados para darles el tratamiento diario correspondiente. Muchas gracias, doctor, por responder mis preguntas. Ahora daré pase a mi compañero. Hola, Joseph. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. Mi nombre es Joseph González Rosas. Soy estudiante de la Facultad de Medicina de primer año y tengo una pregunta. ¿Ya? ¿Cuáles son los síntomas del dengue que conllevan a la muerte a la persona? Buena pregunta. Primero quiero aclarar y felicitarles, están en una muy buena universidad. Entonces acá se tienen que dar dos cosas, una buena universidad y buenos alumnos como son ustedes. Yo creo que al final vamos a ser buenos colegas, creo que todavía los voy a esperar unos 6 años más para vernos por aquí en la selva. A su pregunta, los síntomas del dengue, muchos pacientes son asintomáticos, igual que en este caso del COVID, ¿ya? Otros pacientes tienen un dengue leve, otros un dengue moderado, otros sí una dengue severo. Dengue severo, los principales síntomas del dengue son fiebre, que se da en la etapa febril, que son 5 a 7 días, 5 a 7 días de fiebre, conjuntamente con dolor de cabeza, cefalea intensa, puede ser retroocular, duele aquí los ojos, la frente, duele todo el cuerpo, dolores osteomusculares, dolores articulares, y por eso tiene el nombre de enfermedad rompehuesos, porque es un dolor intenso el dolor corporal. En algún momento hay un enrojecimiento generalizado del paciente con un rubor, un eritema generalizado con prurito intenso, también es uno de los síntomas que se puede presentar en ellos. Entonces tenemos fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolores articulares, dolores musculares, dolores de huesos, ya eritema generalizado, son los principales síntomas que nos pueden hacer pensar que se trata de un dengue en una zona de dengue. Aparte, los exámenes que pueden acompañar a esta enfermedad son alteraciones en el hemograma, hay disminución, primero hay un aumento del hematocrito, luego comienza a disminuir el hematocrito, la hemoglobina, produciendo anemias severas. Puede afectar también severamente al hígado y los riñones y también el cerebro y en general a todos los órganos. Son los principales signos y síntomas y alteraciones en laboratorio que pueden producir este virus a los pacientes con dengue. Bien, doctor. Y tengo otra pregunta también. ¿Ya? Ya, la otra pregunta son, ¿cuáles son las teorías fisiológicas más importantes del dengue? Fisiológicas. Cuando hablamos de fisiología, hablamos del funcionamiento de cada órgano de nuestro cuerpo. Entonces, fisiológicamente hay una alteración en los dengue que se complican, y se llaman dengue icterohemorrágico, hay una alteración en los factores de la coagulación sanguínea, ¿ya? Donde la sangre pues no se coagula fácilmente. Aparte hay una lesión del intravascular, del endotelio intravascular, y también hay una vasodilatación. De esta forma comienza a salir el suero del plasma, el suero de la sangre comienza a salir, y eso se llama extravasación, de tal forma que por este intermedio hay complicaciones de hemorragias, de sangrados, también hay complicaciones de disminución de la presión arterial por la vasodilatación periférica y por el compromiso a nivel de los capilares y compromiso de todos los órganos. Fisiológicamente hay una alteración de la
coagulación sanguínea y a nivel de la circulación en general, produciendo disminución de la presión arterial y las hemorragias. Esa más o menos es la fisiología en cuanto a la alteración de los diferentes órganos en nuestros pacientes. Muchas gracias, doctor, por responder todas nuestras preguntas y por darnos su tiempo. Ya, cuando gusten otra vez, estamos atentos para coordinar algún tema de interés y bueno, otra vez les felicito por haber elegido una muy bonita carrera. Dedíquense al 100% a sus estudios y están en una buena facultad, en una buena universidad. Muchas gracias, doctor. Que tenga un buen día. Cuídese. Cuídese. Nos vemos. Un buen día.